Los saluda Benjamín Sepúlveda Hernández desde su programa Camino hacia la Perfección del Amor. Hablar del camino hacia la perfección del amor es hablar del camino o los caminos que nos llevan a Dios, ya que dice San Juan que Dios es amor y sabemos que todo lo que procede de Dios es perfecto. Por eso en este programa siempre meditamos temas que nos conducen por este camino que termina en Dios. Pues muy bien, en este curso de espiritualidad y vida interior que hemos estado teniendo, vamos a continuar revisando la oración en la vía iluminativa. ¿Cuáles son las características? Recordamos pues que el camino a la santidad es el camino del amor vivido según las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Y se manifiesta este crecimiento en 3 fases denominadas vías. Vimos en su momento la activa, que es de los principiantes, los que nos iniciamos recién con el despojo, si antes no se ha hecho este trabajo de despojarse de la pasión dominante, ni se ha empezado siquiera a caminar hacia los caminos de la perfección, o esto es de la santidad. Se andará como el joven rico, cumpliendo la ley, haciendo obras piadosas, vida sacramental ciertamente, pero no ha tocado los puntos finos para santificarse, que es masacrar al hombre viejo en forma sistemática mediante el despojo de la pasión dominante. Pues bien, cuando ya ha pasado esta etapa, viene una etapa de desolación y se pasa a una fase más alta del crecimiento espiritual conocido como vía iluminativa. Y decíamos que en la vía iluminativa, mediante el don de ciencia, tenemos oraciones de quietud, áridas o dulces. La aridez viene en una etapa de la vida, pues es penosa, aparentemente no se le ve al Señor, aunque ahora se está más cerca de Él. Hablábamos de las aves nocturnas, cómo se deslumbran con la refulgencia solar. Pues lo mismo le sucede al alma ahora que se acerca más al Señor y que aparentemente no lo ve, pero eso es en apariencia. Sus ojos son los que no están adaptados para ver la majestad del Señor, como ahora lo pueden percibir. A diferencia de las aves nocturnas, ya se acostumbrarán sus ojos y entonces todo va a ser diferente. Toñita, te quiero preguntar, ¿Sí? ¿qué razón piensas que tengan esas desolaciones, esa incapacidad de sentir gozo por la oración, que resultan mortificantes sin duda? ¿Qué razón te imaginas que pueda tener? Yo siento que la razón de todo esto es para purificarnos, para acercarnos más a Él mediante el sufrimiento. Es una etapa muy dolorosa, pero que al final te das cuenta que era para purificarte y que se salga todo aquello que te interrumpía acercarte a Él. Qué bien lo dijiste. No hay otra razón en la desolación que esta. Llegan a decir algunos maestros de la espiritualidad: podrá pasarse a la mejor un alma sin consuelos, pero jamás habrá un alma que pueda pasiones para llegar a la santidad. Así de importante es esto. Sí, definitivamente. Mira, hay una ley espiritual que yo quiero recordárselas. El sacrificio, pero el sacrificio por amor produce pureza, y la pureza produce amor. Y el amor nos da una capacidad más alta de sacrificarnos, y ahí sí un círculo virtuoso que, mientras no sea interrumpido con un pecado
consentido, consentir es que convivas con Él, o sea que y ya no te preocupe esa reconciliación, ese reencuentro con el Señor. A condición de que esto no lo aceptes, tú sigues caminando en ese círculo creciente. Pues mira, en las desolaciones sucede que empiezan a aparecer, y ahí continuamos con lo que vimos la vez pasada, donde nos quedamos. Sí. En las desolaciones empiezan a aparecer frecuentemente tentaciones ya vencidas y se empiezan a dar luchas contra pasiones que ya estaban perdidas, ¿verdad? Que ya estaban perdidas, efectivamente. Y luego las almas empiezan a mortificarse diciendo todo esto, pues me regresa porque sin duda jamás he superado o no me despojé de esas pasiones auténticamente. Fue una ilusión, ¿no? Sin embargo, no es así. En realidad, esas tentaciones y esas deficiencias no son causa de infidelidad, sino del efecto de la desolación que Dios permite para purificarte, como tú atinadamente lo dijiste. O sea, ponía yo el ejemplo el día de ayer, que en una fiesta los niños están contentos mientras hay dulces, pero cuando se acaban empiezan ellos ahí a hacer ruido y a gritar y pues vuelven a ser niños, ¿verdad? Nunca lo dejaron de ser, pero antes estaban adormecidos con sus regalos, sus dulces. Pues acá igual, la imaginación, mientras le están cayendo ese rocío de ese banquete que se está dando el alma en la parte superior, a ella le caen migajas y entonces, como las facultades tienen sus golosinas, el alma está quieta, pero se le acaban los consuelos y entonces las potencias inferiores se quedan sin alimento y a gritar. La imaginación empieza a mariposear y los apetitos a inclinarse a su objeto. Y reviven las pasiones y las inclinaciones y las luchas y piensan las almas. Estoy en desolación porque he sido infiel. Porque no he rechazado las tentaciones. Pero la verdad es que ha tenido tentaciones y deficiencias porque está en desolación. Pero lo peor es de que hasta los directores espirituales en esos momentos llegan a desconcertarse, y es que en un momento dado la desolación, los síntomas de la desolación llegan a ser parecidos a los de la tibieza. Sí. Esta es la razón por la que hay que buscar un director espiritual que sea sabio y santo. Esa es la recomendación. Sí. Y en caso de no hallarlo con estas dos condiciones, decía Santa Teresa, hay que buscarlo sabio. Y los demás santos dicen, no, ahí se equivocó Santa Teresa. En caso de no hallarlo sabio y santo, prefieran lo santo. Santo, exacto. Dice, porque el santo no se equivoca. Ya vivió la experiencia. Sí. Tú te atreverías a andar en un camino lleno de peligros sin un buen guía, Toñita? Por supuesto que no, es como irte al laberinto, a expuesta pues a cualquier situación. Entonces vas con un guía, vas con tu director y vas confiada, con toda la confianza, porque es una persona ya iluminada, ¿verdad? Que te va a guiar. Bueno, iluminada por un lado, ¿no? Y por el otro lado... El Espíritu Santo, ¿verdad? Sí, obra en él, pero por el otro lado la experiencia de vida, ¿verdad? Sí, definitivamente, él ya pasó todas estas etapas que nos están dirigiendo en un momento dado. Ahí está y ya. eso
pues da más seguridad, ¿verdad? Exactamente, o sea, hay razón en todo lo que dijiste. Sin duda que el Espíritu Santo está presente en el que dirige y en el que es dirigido. Definitivamente. De hecho, son dos personas recibiendo el influjo de su gracia para obrar la misión y función que realiza cada uno de ellos en ese momento, en ese encuentro de dos personas, donde uno da su experiencia de vida bajo el influjo del Espíritu Santo y la gracia, y el otro está abierto a ese influjo con docilidad. Claro. Bien, pues entonces hay que buscar, cuando no se tiene la posibilidad de hallar un director que sea sabio y santo, dicen los místicos, los maestros de la espiritualidad, hay que buscar a los santos. Porque él ya ha pasado por las desolaciones y las conoce por experiencia propia. De otra manera, como el cuadro sintomático de la desolación es parecido a la tibieza, muchas veces los confesores que no tengan una experiencia en dirección se pueden equivocar también. Y esto sería terrible porque entonces confirmarían al alma, a la persona, en sus temores, asegurándoles que en efecto han caído en la tibieza. Mira, Toñita, la gran diferencia, enorme diferencia, ¿sí?, entre el que está en desolación y el que está en la tibieza, es de que mientras que el que anda en desolación tiene imposibilidad, ahí esa es la clave que dijiste, mientras tiene imposibilidad de encontrarse con el Señor, está sufriendo por no lograrlo. Claro. En tanto que el otro, el que anda en tibieza, él siente igual, imposibilidad, pero se porta indiferente, le da igual, efectivamente. Esa es la enorme diferencia de uno y otro. El otro no puede orar, no siente deseo de orar, es más, le repugna arrimarse al momento de la oración, le es penoso. Y sin embargo ahí está sufriendo y no puedo. Y va y aquí platica con su director, y allá sufre y allá llora, pues está penando. Claro, le duele, le preocupa. Claro. Le angustia, le angustia. Sí, mientras que el que anda en tibieza es indiferente. Dicen en un término castizo, le vale, sí, ¿verdad? Miren, la tibieza, no hay que olvidar que dicen los maestros de la espiritualidad que técnicamente a nivel espiritual es imposible que un tibio se pueda levantar ya de esa tibieza. Pero bueno, lo que para el hombre no es posible, para Dios es posible. Y ahí cuando un alma está en tibieza, un recurso que no falla es que haya personas que se unan en oración, pero sobre todo en sacrificio por esta alma. Y van a ver cómo por medio de ese sacrificio sale él de ese estado. ¿Cómo llega la tibieza? Lo hemos explicado en varias ocasiones. De las sentencias más duras que se leen en el Evangelio es aquella que dijo nuestro Señor en el Apocalipsis. Está escrito: conozco tus obras, sé que no eres ardiente y no eres frío, y puesto que no eres ardiente ni frío, te vomitaré de mi boca. Y dice uno, bueno, pues ¿cómo es posible que nuestro Señor prefiera al pecador habitual, que es el frío, el que no se ha calentado todavía en el amor de Dios? ¿Cómo es posible que lo prefiera al tibio? Bueno, es entendible que al que anda en el ardor, el caliente, el santo, pues sí se da preferencias, pero que prefiera al frío que al tibio, que ya va a la mitad del camino, porque la tibieza se alcanza de dos formas: yendo de lo frío rumbo a lo caliente, pasando por el punto medio, que es la tibieza, o yendo de lo caliente rumbo a lo frío, pasando por el punto medio, que es la tibieza. Sí. Pues lo que repugna a nuestro Señor y vomita es justamente la tibieza que se da yendo de lo caliente, o sea, de la santidad, rumbo a lo frío, al pecado habitual. Retrocediendo. Y entonces en ese momento
como pisoteas gracias especialísimas que Dios concede para santificarte, entonces eres más reprobable ante su vista que el pecador habitual que no ha tomado esas gracias, le han pasado al frente, pero al menos no las ha pisoteado. Entonces hay que cuidar ese estado de tibieza que es terrible, Sí. pero que marca una enorme diferencia, aunque se parezcan los síntomas, con el síntoma de la desolación. Estamos hablando de esas manifestaciones que durante la vía iluminativa se dan en las almas estando en momentos de desolación, y por qué se debe tomar pues un director espiritual avesado no solo en la ciencia de la ascética y mística, sino de la experiencia vivida, porque habiendo experimentado en carne propia estas desolaciones, pues puede instruir, puede conducir con buenas orientaciones a su dirigido. Las desolaciones, con ser penosas, como son causas, sin embargo, de mortificación, pues purifican al alma. O sea, las desolaciones que causan más bien al alma inclusive que los consuelos. Al grado pues que ya decía que dicen los maestros de la espiritualidad, pudiera un alma pasarse a lo mejor sin consuelos, pero no podrá pasarse ninguna de ellas sin desolaciones. Porque esta desolación no es uno más de los caminos que nos pueden llevar a Dios, sino un camino indispensable. No hay alma que no pase por las desolaciones. Y esto es importante que se conozca, porque el director, mientras el alma anda llena de gozos y consuelos, ya la previene para el día que vengan las desolaciones. Y cuando están desolaciones y que a ella no le consuela ni la oración, pero ni la dirección del director, se le hace desatinada y no encuentra que le dé apoyo, bueno, él lo que hace es recordarle que ya le había prevenido para estos momentos de desolación, y que ahora debe recordar, aunque le cueste trabajo, que esta mortificación, este dolor, esta imposibilidad de encontrarse ni con Dios ni con las criaturas aparentemente, es motivo de purificación y santificación, y que no dura para siempre, sino que algún día ha de pasar. Esa es la función pues del director, además de estar recomendando, sí, según la manifestación del alma, pues algunos actos de vida interior según el movimiento del alma. Pues muy bien. Definitivamente, ¿verdad? Vendrán más tarde o más rápido o más pronto las desolaciones, pero van a llegar a las almas que de verdad quieran unirse con Dios, porque ya dije que la desolación es la única que puede purificar el alma de esos vicios espirituales de que ya hemos hablado. Y sin purificación el alma no es digna de unirse con nuestro Señor. O sea, se une uno con el Señor solo en grado de perfección. Pintito no. De manera que de una u otra forma, tarde o temprano, hay que pasar por la desolación. A veces es más fuerte que en otras. Pues llega a tener uno acceso a algunas almas que están ya en esta etapa, y en algunas de ellas parece hasta cruel, ¿verdad? El estado en que se hallan, y sin embargo es un camino surgido del amor del corazón de Dios, segurísimo para purificarte. ¿Qué pensaría, Toñita, el niño al que por ahí tiene alguna infección y que hay que hacerle una curación dolorosa? Que estaría pensando de su padre, que ahí está, impasible aparentemente, viendo lo que le hace la enfermera o el médico. Sí.
Pues yo siento que el niño hasta llegaría a pensar no me quieren, ¿verdad? ¿Ya ves? Porque me hacen sufrir mucho y me duele al estar pasando por ese momento, ¿verdad? Pero luego cuando ya sana la herida, pues dijiste, valió la pena, ¿no? Que me hayan curado a través de esto, ¿no? Y bueno, y lo dices de un niño que a lo mejor él podrá reconsiderar su postura o no, porque no tiene todavía la madurez mental. No. Pero qué bonito sonó la orientación que das. Soporte en el momento de la soledad, de la desolación, porque va a llegar un momento en que vienen luces y consuelos más altos, Claro. y entonces van a decir lo que tú dijiste. Valió la pena. Valió la pena, muy bien. Definitivamente. Pues entonces, miren, ¿cuánto tiempo duran las desolaciones? Pues esto no hay una regla definida. Por ejemplo, Santa Teresa de Jesús acumuló durante su vida más de 15 años de desolaciones. Hay otra santa, María Magdalena de Pazzi. Ella tuvo 22 años de desolaciones. Dios de lo... San Francisco de Asís es el que menos ha durado. Estiman que duró más o menos 2 años. ¿Sabes cuál era parte del secreto de por qué duró tan poco San Francisco? Porque él mismo se impuso un régimen tan austero y de tanta despojo y de tanta renuncia, pues que le ahorró a nuestro Señor el tiempo que debía darle de desolación para purificarlo. ¿Qué te parece que siendo la pasión que más habitaba en San Francisco de Asís, que era la lujuria, él para vencerla, ahí te van 3 pasajes rápidos de la vida de San Francisco, para no apartarnos del tema. En una ocasión una musulmana lo reclamó solicitando pecado de la carne, de sexo, y él empieza a desnudarse. Pues está bien, pero allá había un brasero y ya desnudo se avienta al brasero y se empieza a arropar con los carbones encendidos, y dice: prefiero 1000 veces a que el fuego consume y devore mi cuerpo antes que se una al pecado contigo. Bueno, pues ahí la misericordia de Dios lo libra de ese trance, pero auténticamente él estaba deseando morir calcinado, quemado, antes de que pecara. En otra ocasión lo vi un fraile que sale de su celda chorreando en pleno invierno europeo, chorreando sangre por la flagelación que le había impuesto a su cuerpo, y se revolcaba en la nieve, y empezó a hacer bolas de nieve por lo que decía y hacía con esas bolas de nieve. Es fácil imaginar lo que le estaba reclamando pues el cuerpo, la imaginación, la tentación. Decía: ahí está tu esposa, y hacía una bola de nieve, y seguía haciendo bolas de nieve desnudo, congelándose en pleno invierno, y seguía haciendo bolas de nieve. Ahí están tus hijos, y bolas de nieve, y ahí están ahora tus hijas, y más bolas y más bolas. Pues ¿qué estaba sucediendo? Le estaba reclamando su cuerpo pecar en la carne, y él decía: pues ándale, el pretexto es engendrar hijos, y ese es el pretexto para que yo vaya a ese encuentro en la carne, privándome o apartándome del deseo de permanecer en celibato, en continencia. Pues te doy tu alimento, congélate, muérete en este invierno desnudo aquí, y no me aparto de hacer bolas. Te voy a dar tus hijos que reclamas en bolas de nieve hasta que te sometas. Y en la porciúncula le llega el reclamo de la carne, y entonces se lanza sobre los rosales y empieza a hacer pedazos su carne con pues las espinas de estos rosales mal cuidados. Entonces ve cómo él le adelantaba a nuestro Señor pues el trabajo de purificación. Él es el que menos ha durado. Pero pues,
Sí, perdón. Pues como llegan a decir la mayoría de los santos, ¿verdad? Antes morir que pecar, ¿verdad? Ese es un lema de Santo Domingo Sabio, de San Luis Gonzaga, y muchos lo han repetido, pero es la verdad absoluta. Sí. Y yo he dicho, cuando se consiente el pecado y tú durmieras en pecado, a lo mejor el día de mañana que debiera levantarte, a la hora que debiera levantarte ya estarías en el infierno. Sí. ¡Qué terrible! Entonces, comento también, a veces más te valía dormir con una serpiente venenosa, que lo más que te puede quitar es la vida física, que dormir en pecado. Definitivamente. Porque ahí pierdes no una vida física, sino la vida eterna. Estamos hablando en este curso de espiritualidad y vida interior de las desolaciones. Y decíamos pues cómo estas cambian dependiendo de las condiciones del alma que solo Dios conoce. Pues cuando estamos llenos de consuelo se dilata el corazón y el alma es impulsada a aceptar ciertos sacrificios que en otras condiciones no se harían. Son como el aceite que quita en las máquinas la fricción para que éstas trabajen con más suavidad. Buscamos cuando hay consuelo la oración y a Dios, pero también si se fijan, nos buscamos a nosotros mismos, porque estos son algo delicioso. En cambio, en tiempos de desolación, como no se encuentra consuelo alguno, nuestra sensibilidad, si se va a la oración y a la Eucaristía, y se practican actos de piedad, ahí no buscamos más que a Dios, porque como no sentimos ni interés, ni consuelo, ni luces que nos estén incentivando o paliando para seguir caminando, entonces ahí sí demostramos que amamos a Dios y le amamos con desinterés, con generosidad. Ahí el alma como que se afina, ahí entiende que ir al Señor es ir por Él, no claro, por lo que te da. La humildad ahí se hace más profunda y fácil, porque en las desolaciones el alma palpa, conoce su nada. Cuando, Toñita, andamos nosotros llenos de luces y consuelos, hasta no la podemos creer que como ya hemos avanzado tanto en la vida espiritual, pues nos merecemos todas esas cosas, como que es una consecuencia de nuestro crecimiento y adelanto espiritual, ¿no crees? Sí, definitivamente, pero pues también debemos de darnos cuenta que no debemos de olvidar la humildad, ¿verdad? Eso nos puede llevar a la soberbia, tiene Sí. razón. Justamente eso es lo que busca la desolación, que te des cuenta que no andes tan pagadito, que si bien es cierto que se te dio eso, como una claro, correspondencia de parte de Dios, también Él te la quita ahora porque te perjudica cuando lo claro, buscas ya con un interés. sí, definitivamente. Bien, pues las almas que han pasado por las purificaciones pasivas ya no tienen peligro en ensoberbecerse. ¿Por qué? Porque ya se dieron cuenta de su nada, de su miseria. Definitivamente. Y ahora sí entienden que lo que han recibido siempre, pues es un don de Dios, es un regalo de Dios. Definitivamente. Y ya no se lo atribuyen a sí mismos. Platican, por ejemplo, que a la beata Ángela Poligno, una vez nuestro Señor le empezó a hacer piropos. Y le empezó a decir, eres una margarita preciosa que yo amé desde toda la eternidad. Eres un signo de belleza espiritual y de pureza. Y seguía haciéndole coloquios, claro, ¿verdad? Pero mira, entonces eran auténticos piropos venidos de Dios, pero ella dijo, no, tú no eres el Espíritu Santo. Y él dice, ¿por qué?
Dice, pues porque me alabas. Y él dice, ¿y qué? Pues no me alabarías si fueras el Espíritu de Dios, porque hay peligro de que me envanezca. Y él le dijo, a ver, envanécete. Y le siguió haciendo los piropos, esos requiebros amorosos. Y para sorpresa de ella, se dio cuenta que por más intentos que hacía de sentirse ensoberbecida, de crecerse, se dio cuenta que era imposible. ¿Por qué? Porque su alma ya había pasado por las desolaciones, sí, y ya tenía bien claro que nada de lo que le estaban diciendo era o lo era, porque la humildad está en reconocer lo bueno, lo malo que tengamos, pero referido a Dios. Claro. Ahora ya no se lo atribuía, ya no se envanecía, claro, porque sabía que si lo tenía auténticamente es porque Dios se lo había dado. Otorgado, pero sí, que si no, nada ella podía exhibir como propio. Bueno, así de importante son las desolaciones para hacer crecer a un alma. Les queda un recuerdo tan vivo de su nada y de su miseria que no pueden envanecerse. Otro logro de la desolación es la forma en que crece el espíritu de sacrificio. Y es que el alma que tiene purificaciones pasivas se ríe de los cilicios, de los ayunos, de las disciplinas, ya que todo lo que padece en su interior es mucho mayor que las penitencias exteriores. Toñita, ¿sí? ¿Tú qué preferías? El dolor que causa la traición, la infidelidad, el abandono de seres queridos, o un dolor de muelas o de cabeza. Yo siento que el de la cabeza, ¿verdad? Pero 1000 veces. Porque ahí tú sabes que con algún analgésico se te quita y el otro se queda grabado en el alma, en tu corazón. Y no solamente la intensidad del dolor de uno y otro son muy diferentes. Definitivamente. Hay que recordar, por ejemplo, que nuestro Señor Jesucristo soportó la cruz pesada que llevaba en sus hombros. Todavía se daba tiempo de ir consolando a las mujeres de Jerusalén. Mujeres, no lloren por mí, lloren por ustedes y por sus hijos. Sí. Ahí les estaba previniendo, anunciando la destrucción de Jerusalén en el año 67, que nos narra Flavio Josefo, que fue terrible. Las mujeres comiendo, devorando a sus propios hijos, en fin, terrible. Pues se dio tiempo clavado ya en la cruz. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pero en Getsemaní, con la crucecita pequeña con que lo representan al Sagrado Corazón, un corazón llameante de amor en el Espíritu Santo, pero ahí le ponen una crucecita que son los dolores íntimos de su corazón. Ahí sí se quebró. Y ahí sí dijo, perdóname, Padre, si es posible aparta de mí este cáliz, mas no sea como yo quiero, sino conforme a tu voluntad. ¿Qué estaba diciendo? Esta crucecita, este dolor interior, sí, me hace pedazos. Claro. Entonces, sí, se puede soportar más fácilmente cilicios, disciplinas, ayunos, cualquier clase de penitencia exterior, a esos sufrimientos depurativos de la desolación. Las purificaciones pasivas, pues, nos llevan con más seguridad a la pureza y a la perfección. Nos llevan a un amor puro y un sacrificio cada vez más perfecto. El amor es como el oro que se purifica en el crisol. Definitivamente. El amor se purifica en el sufrimiento, en el crisol de la desolación. Visto pues así, la desolación es una gracia de Dios que encierra una promesa, porque si el alma está en desolación, quiere decir que nuestro Señor la está preparando para esa unión donde se llega a la santidad. Quiere decir que va progresando. Desde luego que estamos hablando ahorita, para no confundir, de las desolaciones que vienen de Dios, exacto, de las divinas,
Porque hay desolaciones de origen patológico que vienen por algún trastorno, por ejemplo, una enfermedad estomacal, neuralgias, ¿verdad? Dolores de cabeza, aflicciones o enfermedades hepáticas, nerviosas. Bueno, esas hay que curarlas, ¿verdad? En la farmacia, ¿verdad? Claro. Con medicamentos. Cuando el cuerpo no está con buena salud, pues se dificultan también las prácticas de oración y vida interior, ya que somos alma y cuerpo, y ambos contribuyen a la oración. Pero bueno, cuando el cuerpo ande malo, pues hay que curarlo y se acaban las desolaciones. Definitivamente. Hay también desolaciones de tipo psicológico. Por ejemplo, cuando nos hieren en el amor propio, pues no podemos dialogar con nuestro Señor, no podemos hacer nada porque nos la pasamos dándole vuelta a aquello que nos hirió. Pero tampoco esas pues son las que están revisando ahorita, sino las desolaciones que vienen como un regalo de Dios para purificarnos. Y cuando el alma, con auxilio de su director espiritual, tiene la seguridad de que la desolación que sufre es de origen divino, a pesar pues que no haya lugar para el gozo, la alegría, sin embargo debería regocijarse, porque significa que ya está pasando por un túnel. Es como cuando vas de una ciudad a otra en el ferrocarril, pasas por un túnel y dices, ya estamos pasando por tal ciudad, ya está próxima a la meta, ya estoy llegando al destino. Claro. Entonces, cuando alguien llegue a la desolación, acéptela en el nombre de Dios y alégrese, regocíjese, porque significa que están pasando ya en ese avance espiritual a una etapa más alta. Se llegará pues al destino más tarde o más temprano, pero ya se va en el camino. Definitivamente. San Ignacio de Loyola dice que en tiempo de desolación no hay que hacer cambios, o sea que significa hacer todo lo que antes se hacía. Si estás bajo un régimen porque seas religioso o religiosa, sujetarte al régimen, aunque te sea penosísimo y sientes que casi te arrastras. Y aunque no tengas luces y consuelos, debes cumplir con los deberes. En lo que vea la oración, lo adecuado es hacer la oración árida sin buscar estimularnos para sentir consuelos, pues estorbaríamos la acción del Espíritu Santo. Y no debemos olvidar que cuando viene la primera desolación, al inicio de la vía iluminativa, Dios nuestro Señor nos está enseñando un nuevo modo de amar, un nuevo modo de oración. Por lo tanto, hay que aplicarnos ese dicho que seguido manejamos: harto ayuda el que no estorba. La oración que es propia de esta etapa es la llamada de simple mirada. Por lo tanto, hay que hacerla, aunque se sienta que no se hace nada. Dice San Juan de la Cruz: el alma desolada tiene que hacer oración de simple mirada, o sea, sin discurso, nada más contemplar, efectivamente. Exacto. Una oración simple y tranquila, como quien mira a través de sombras. Le parece que no mira, no importa, pero tiene bien dirigida la mirada hacia allá. Acuérdate, Toñita, cuando nuestro Señor ascendió a los cielos, ahí estaban los apóstoles viendo hacia arriba. Y llegan unos ángeles y les dicen, ¿qué están haciendo? Pues viendo que ascendió el Señor. Ya había pasado mucho tiempo, ya no lo veían, pero seguían el rumbo. Claro. Tú así también, cuando estés en soledad, en sequedad, sigue con la mirada puesta delante en el Señor. Definitivamente. Búscalo con los ojos del alma. No lo ves, no lo sientes, pero sigue el rumbo, como lo hacían los apóstoles. Por último, hay que recordar que poco a poco el alma se irá adaptando a esta nueva luz vivísima, y si es fiel a la gracia y no estorba, un día sus ojos empezarán a ver esta luz nueva
y entonces serán felices. Y esta fue una aportación personal de Toñita Soto, Benjamín Sepúlveda Hernández, y recordemos que los caminos hacia la santidad son caminos largos, las cumbres son altas, hay que apretar el paso, sabiendo que nos queda mucho por andar. La perfección es un llamado universal, todos estamos llamados a ser santos, no hay que buscar purificarse hasta después de la muerte en forma penosa en el purgatorio. Ánimo, aprieten el paso, que Dios los bendiga.